¿Ha mirado alguna vez sus manos bajo la luz y sintió un golpe en el pecho al verlas cubiertas de manchas oscuras? No una mancha aislada, sino muchas, extendidas, difíciles de ocultar. ¿Ha dudado antes de saludar, de levantar la copa en una comida familiar, de mostrar las manos porque parecen más viejas que usted? Esa sensación de que su edad se anuncia antes de que usted hable duele más de lo que parece. Eso mismo le estaba pasando a Carmen, 74 años, cuando llegó a mi consulta con las manos completamente cubiertas de manchas y con una vergüenza que ya no podía seguir escondiendo. Hoy quiero mostrarle 7 microhábitos de solo 3 minutos que han ayudado a mejorar visiblemente la apariencia de manos con manchas oscuras después de los 60. No son cremas costosas ni procedimientos agresivos, sino métodos simples, seguros y con base científica que apoyan la reparación natural de la piel. Si sus manos están cubiertas de manchas, más finas o con aspecto frágil, este mensaje es para usted. Quiero empezar contándole la historia de Carmen, una mujer de 71 años que gastó más de 5.000 euros en cremas exclusivas durante un solo año para intentar recuperar la firmeza de su piel. Siempre me repetía lo mismo con una mezcla de esperanza y frustración. Doctor, por la mañana me veo bien, pero al mediodía mis brazos vuelven a parecer bolsas de papel arrugado. Cuando le mostré los 7 microhábitos dermatológicos que hoy comparto con usted, ella miró sus brazos en silencio y rompió en llanto. No era tristeza, era un alivio. No había nada mágico ni extremo, solo biología cutánea comprendida y aplicada de la manera correcta. Después de los 60 años ocurren 3 cambios fundamentales en la piel madura. Primero, producimos alrededor de un 50% menos de colágeno que a los 40 años. El colágeno es la proteína estructural responsable de la firmeza y la resistencia. Segundo, el flujo sanguíneo cutáneo se vuelve más lento, casi perezoso, lo que dificulta que nutrientes esenciales y oxígeno lleguen con eficacia a la superficie de la piel. Y tercero, las células epidérmicas comienzan a perder eficiencia en la retención de agua debido a la alteración de la función barrera, incluso cuando utilizamos cremas de alto precio. La industria de la belleza ofrece soluciones externas que mejoran el aspecto durante algunas horas, pero pocas intervenciones actúan sobre el verdadero origen fisiológico del problema. La piel madura no está simplemente seca por fuera, está menos estimulada desde dentro. Por eso estos microhábitos funcionan, porque favorecen la microcirculación, optimizan la oxigenación tisular, apoyan la hidratación profunda y estimulan la renovación celular sin agredir la piel. Comencemos con el microhábito número 7. Después de lavar el rostro o incluso los brazos por la mañana con un limpiador suave, enjuáguese con agua fría del grifo durante exactamente 20 segundos. No necesita ser agua helada, solo agua claramente fría. ¿Qué ocurre en ese momento? La piel experimenta una vasoconstricción inmediata, un mecanismo fisiológico en el que los vasos sanguíneos superficiales se contraen y envían una señal de activación reparadora. Luego, cuando la piel vuelve gradualmente a su temperatura habitual, se produce una vasodilatación reactiva, un flujo de sangre renovado, rico en oxígeno y nutrientes, llega directamente a las células cutáneas. En estudios observacionales realizados en adultos mayores, se han descrito mejoras en la elasticidad, una reducción visible de líneas finas y un incremento en la hidratación natural tras varias semanas de práctica constante. Después de solo 2 semanas, muchas personas ya perciben la piel más firme al tacto. Tras el enjuague, séquese con una toalla limpia, dando ligeros toques, sin frotar para no alterar la barrera cutánea. A continuación, realice 3 respiraciones profundas y lentas. Esta respiración consciente mejora la oxigenación sistémica y potencia la respuesta reparadora de la piel como si despertara suavemente los tejidos desde dentro. Y ahora le pregunto algo. ¿Cuántas veces ha buscado una crema más cara
cuando su piel solo necesitaba un gesto sencillo repetido con disciplina. A veces la verdadera transformación no está en añadir más productos, sino en comprender cómo responde su propia biología cuando la estimulamos con respeto y constancia. El micro hábito número 6 se realiza por la noche. Y antes de revelarle el siguiente paso, quiero que imagine algo por un momento. Si sus manos pudieran beber un elixir reparador mientras duerme, ¿no aprovecharía cada minuto de ese proceso nocturno? Sus manos revelan su verdadera edad y suelen ser la zona más difícil de disimular, pero puede rejuvenecerlas con un ingrediente sencillo y profundamente nutritivo como el aceite de ricino. Este aceite es rico en ácido ricinoleico y antioxidantes naturales que favorecen la función barrera, mejoran la hidratación transepidérmica y crean un entorno cutáneo más favorable para la síntesis de colágeno. Aquí es donde muchas personas cometen un error importante. El aceite de castor nunca debe aplicarse sobre la piel completamente seca. Debe utilizarse sobre piel ligeramente húmeda, recién lavada o tras aplicar una ligera bruma de agua, porque el aceite actúa como agente oclusivo y ayuda a sellar la humedad. Si lo aplica sobre piel seca, no tendrá el mismo efecto y limitará su capacidad de retener agua, reduciendo así los beneficios esperados. La fórmula correcta es la siguiente. Coloque en la palma de la mano 2 gotas de aceite de ricino y añada el contenido de una cápsula de vitamina E. Para extraerla, perfore suavemente la cápsula con una aguja limpia y presione hasta liberar el contenido. Mezcle ambos ingredientes con la yema de los dedos hasta lograr una textura homogénea. Esta combinación potencia el efecto antioxidante y mejora la acción nutritiva del tratamiento nocturno. Aplique la mezcla sobre las manos ligeramente húmedas utilizando movimientos circulares ascendentes durante 20 a 30 segundos. Preste especial atención al dorso de las manos y a las zonas con mayor sequedad o hiperpigmentación. Después realice un masaje más profundo durante 1 minuto adicional, presionando suavemente desde la base de los dedos hacia la muñeca para estimular la microcirculación y favorecer la absorción. Sin embargo, existe un pequeño detalle que casi nadie menciona. Si aplica el aceite de ricino y se acuesta sin protección, las sábanas pueden actuar como una esponja que absorbe gran parte del producto. A la mañana siguiente puede encontrar la ropa de cama con manchas amarillentas y, lo más importante, sus manos no habrán recibido toda la nutrición necesaria. Por eso tengo un consejo sencillo pero fundamental. Utilice guantes de algodón del color que tenga en casa y póngalos después de aplicar el tratamiento. No use guantes de goma, ya que no permiten la transpiración adecuada. Los guantes de algodón ayudan a mantener el producto en contacto con la piel durante toda la noche y potencian el efecto reparador mientras usted descansa. Realice este microhábitat 3 veces por semana antes de dormir. Durante la noche ocurre aproximadamente el 80% de los procesos de regeneración cutánea. Con constancia y técnica adecuada se han observado mejoras en hidratación, elasticidad y aspecto del grosor cutáneo en piel madura. La diferencia no está solo en el ingrediente, sino en cómo lo aplica y en esos pequeños detalles que transforman un gesto común en un verdadero ritual de reparación. Antes de continuar, quiero leerla. Si ya tiene sus guantes de algodón listos en casa, escríbeme ahora mismo en los comentarios. Tengo guantes. Me encantará saber que está comprometida con su piel y con este proceso. Y ahora sí, pasemos al microhábito número 5. El siguiente microhábito es el número 5, el masaje activador de colágeno en las manos. En consulta, muchas mujeres me dicen que cuidan su rostro cada día, pero cuando giran las manos bajo la luz, sienten que el tiempo habla más fuerte allí. La piel del dorso de las manos es fina, con menos glándulas sebáceas y más expuesta al sol. Por eso necesita estimulación específica. Aplique unas gotas de aceite vegetal de primera presión en frío como oliva virgen extra, argán o rosa mosqueta.
Utilice aproximadamente media cucharadita para mantener ambas manos limpias. Caliéntalo entre las palmas y realice movimientos circulares firmes pero suaves desde los nudillos hacia la muñeca, insistiendo en las zonas con manchas durante 15 segundos adicionales con pequeños golpecitos rítmicos. En el dorso de las manos existen mecanorreceptores cutáneos que responden a la presión moderada y constante. Cuando se estimulan, activan procesos de mecanotransducción que favorecen la actividad de los fibroblastos en la dermis, células responsables de la síntesis de colágeno. Estudios clínicos en personas mayores de 60 años han observado mejoras en densidad dérmica tras varias semanas de masaje estructurado realizado 5 veces por semana. No se trata de magia, sino de fisiología. Practícalo durante 4 semanas, siempre sobre piel limpia y sin heridas activas. Si existe dermatitis o eczema, consulte previamente con su dermatólogo. Pasamos ahora al micro hábito número 4, el escudo antioxidante de té verde para las manos. Las manos reciben radiación ultravioleta directa incluso mientras conducimos o caminamos. El té verde contiene epigalocatequina galato, un polifenol con capacidad antioxidante que puede contribuir a reducir el estrés oxidativo acumulado y mejorar progresivamente la apariencia del tono irregular. Prepare una taza con una cucharada de hojas o una bolsita de té verde. Deje infusionar 10 minutos y permita que se enfríe por completo. Vierta el líquido en un frasco con atomizador limpio y consérvelo en el refrigerador hasta 48 horas. Rocíe suavemente el dorso de las manos 2 o 3 veces al día y deje secar al aire. No enjuague. Este gesto crea una película ligera de polifenoles que actúa como apoyo antioxidante. No sustituye el protector solar, que debe aplicarse cada mañana en las manos con un factor adecuado. Muchas mujeres han reducido el uso de tónicos costosos al incorporar esta preparación sencilla cuyo costo por aplicación es mínimo en euros. Prepare una nueva infusión cada 2 días para mantener frescura y seguridad. El micro hábito número 3 se enfoca en la circulación que nutre las manos. Con el paso de los años, la microcirculación puede volverse menos eficiente, afectando luminosidad y firmeza. Un ejercicio simple puede favorecer el retorno venoso y el aporte de oxígeno. Siéntese con la espalda recta, eleva los brazos al nivel del pecho y abre y cierra los puños lentamente durante 15 segundos. Luego gire las muñecas en círculos durante otros 15 segundos en cada sentido. Respire profundamente mientras lo hace. Sentirá un calor suave en las manos. Ese calor indica aumento del flujo sanguíneo, llevando nutrientes y oxígeno a la piel. Practíquese 2 veces al día para apoyar la vitalidad cutánea. El micro hábito número 2 combina aloe vera y vitamina C específicamente para las manchas en las manos. El gel puro de aloe contiene polisacáridos que pueden estimular la actividad de los fibroblastos. La vitamina C, en forma de ácido ascórbico estable, es cofactor esencial en la síntesis de colágeno y participa en la regulación de la pigmentación. Mezcle una cucharada de gel de aloe vera con el contenido de una cápsula de vitamina C o con unas gotas de suero con concentración entre 10 y 15%. Aplique una capa fina sobre el dorso de las manos por la noche, 3 veces por semana. Masajee hasta absorción completa y deje actuar sin enjuagar. Conserve la mezcla en un recipiente opaco dentro del refrigerador y utilízala en un máximo de 48 horas. Realice siempre una prueba en una pequeña zona antes del primer uso. La piel de las manos no necesita agresiones intensas ni exfoliaciones excesivas. Necesita constancia, protección solar diaria y estímulos inteligentes que respeten su estructura. Cuando las manos recuperan densidad y tono uniforme, no solo cambia la piel, cambia también la manera en que usted vuelve a mostrarlas al mundo. Entonces escúcheme con atención porque este es el micro hábito número 1, la fórmula natural más completa y equilibrada para manos con manchas solares y aspecto frágil después de los 60 años. No es agresiva, no quema, no descama de forma visible.
trabaja respetando la biología de la piel madura y apoyando sus propios mecanismos de reparación. La base de esta preparación es cúrcuma en polvo pura. La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto con actividad antioxidante y moduladora de procesos inflamatorios cutáneos. Diversos estudios han analizado su papel en la regulación de la producción de melanina y en la protección frente al estrés oxidativo inducido por radiación ultravioleta. No actúa como un blanqueador inmediato, sino como un regulador progresivo del tono. El segundo ingrediente es el yogur natural sin azúcar. El yogur aporta ácido láctico en baja concentración que favorece una renovación epidérmica suave, ayudando a que las células con exceso de pigmento se eliminen gradualmente sin dañar la barrera cutánea. El tercer componente es aceite de oliva virgen extra, rico en vitamina E y polifenoles, que mejora la función barrera y reduce la pérdida de agua transepidérmica. La fórmula es sencilla. Mezcle media cucharadita de cúrcuma en polvo con una cucharada sopera de yogur natural y añada media cucharadita de aceite de oliva. Remueva hasta obtener una pasta homogénea de color dorado intenso. Modo de aplicación. Por la noche, lave sus manos con un limpiador suave y séquese con ligeros toques. Aplique la mezcla en el dorso de las manos, cubriendo especialmente las zonas con manchas. Deje actuar entre 10 y 15 minutos, no más tiempo para evitar coloración temporal amarillenta. Después enjuague con agua tibia y seque sin frotar. Finalizar con una crema hidratante ligera. Frecuencia recomendada 2 veces por semana. La constancia es más importante que la cantidad. Antes del primer uso, realice una prueba en una pequeña zona del antebrazo durante 24 horas para descartar sensibilidad. Es fundamental aplicar protector solar cada mañana en las manos, ya que cualquier proceso de renovación celular requiere protección frente a la radiación ultravioleta para mantener resultados. Con uso disciplinado durante 4 a 6 semanas, muchas mujeres observan manos más luminosas, tono más uniforme y textura más suave. No es una eliminación instantánea de las manchas, es una mejora progresiva basada en antioxidación, renovación suave y refuerzo de la barrera cutánea. A veces lo más poderoso no es lo más caro, sino lo que se usa con conocimiento y respeto por la piel madura. ¿Recuerda a Carmen, la mujer de la que le hablé al principio? La que entró a mi consulta con las manos escondidas, con la mirada baja, como si su piel hablara antes que su voz. Durante años había aprendido a ocultarlas. En misa llevaba guantes incluso en verano. En las comidas familiares sostenía la copa con timidez. Sentía que esas manchas oscuras anunciaban su edad antes de que pudiera decir una sola palabra. Después de aplicar los microhábitats con disciplina, sin saltarse días, sin buscar resultados inmediatos, regresó a la consulta 3 meses más tarde. Y créame cuando le digo que no era la misma mujer, no porque sus manos se hubieran transformado en las de una joven de 30 años. Eso no sería realista ni honesto. Era diferente porque su piel había recuperado uniformidad, mayor grosor, una textura más firme. Pero sobre todo porque ella había recuperado algo que ninguna crema vende en un frasco: confianza. Entró con una blusa de manga corta. Recuerdo que levantó las manos lentamente, casi como si estuviera presentándose al mundo por primera vez. Sus ojos estaban húmedos, pero no de vergüenza, no era tristeza, era un alivio, era una alegría contenida durante años. Me dijo algo que todavía guardo en el corazón. Doctor, ya no siento que mis manos me traicionen. Volvió a la iglesia sin guantes, saludó sin esconderse. Dejó de sentir que sus manchas eran como el pelaje de un leopardo que gritaba su edad antes de tiempo. Sus manos seguían contando su historia, sí, pero ya no desde la fragilidad, sino desde la dignidad. Y aquí es donde quiero ser muy honesto con usted. Los 7 microhábitos que le he compartido no son milagros. Funcionan cuando se aplican con constancia, respeto por la piel y paciencia. Pero también he visto errores que pueden frenar el progreso.
El primero es la impaciencia. Muchas personas abandonan en la segunda semana porque no ven un cambio dramático. La piel madura necesita tiempo. El segundo error es mezclar todo al mismo tiempo sin dar espacio a la recuperación cutánea. Más producto no significa más resultado. El tercero es olvidar el protector solar en las manos. Sin protección frente a la radiación ultravioleta, cualquier mejora puede revertirse. Carmen no hizo nada extraordinario, solo fue constante. 3 minutos al día, 3 veces por semana, protección diaria, nada más. La diferencia no estuvo en la complejidad, sino en la disciplina. Y ahora le pregunto a usted con sinceridad, ¿está dispuesta a darle a sus manos el mismo cuidado que le da a su rostro? ¿Está dispuesta a dejar de esconderse y empezar a acompañarlos? Porque las manos no son un enemigo, son el mapa de todo lo que ha vivido, y cuando las cuidamos con respeto, no intentamos borrar nuestra historia, solo la iluminamos un poco más.